¿Qué tal? Buenas tardes ya, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto una vez más estar en esta transmisión, anhelando y deseando nuevamente el poder congregarnos juntos, mis hermanos, el poder estar como un cuerpo nuevamente. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, pero con la confianza de que podremos hacerlo pronto y con la confianza de que a pesar de las transmisiones, a pesar de todo esto, la iglesia Monte Ararat podamos seguir firmes, mis hermanos, en Cristo, podamos seguir firmes en nuestro Dios, en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, y que a pesar de la distancia, a pesar de todos estos temas de la pandemia, con la confianza de que pronto regresaremos, pero de igual forma sabiendo que cuando regresemos, regresaremos fortalecidos por nuestro Dios, a pesar de todo, mis hermanos. Así que vamos a dar inicio en este día a este culto. Vamos a estar atentos, mis hermanos, vamos a dejar de hacer cualquier otra cosa que estemos haciendo y poder centrar toda nuestra atención en este día. Y por este par de minutos, de hora tal vez, podamos estar atentos a nuestro Dios, lo que Él tiene para nosotros, pero de igual forma lo que nosotros le daremos, que es la adoración, la honra, la gloria en este día. Así que mis hermanos, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a comenzar con una oración, ahí donde usted está, junto con su familia. Inclinen su rostro todos juntos y vamos a orar a nuestro Señor y a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Dios, en esta hora porque nos permites una vez más el podernos conectar, nos permites un tiempo más, Señor, de estar aquí a través de estos medios, Padre, en un mismo sentir, ciertamente. Cuánto nos falta el podernos reunir, amado Dios. Cuánto nos falta, Padre, el ya poder estar presencialmente, Señor, el podernos entonar estos cantos a una sola voz como iglesia, Padre, escuchar, que se escuche toda la voz unida de tu iglesia, Señor, no solo de la que nosotros nos has permitido estar, Monte Ararat, sino yo creo que cada iglesia, Padre, repartida en el mundo, desea y anhela poder hacer esto, Señor, orar juntos, cantar juntos, escuchar tu palabra juntos, Señor. Te pedimos, Señor, y te rogamos que pronto podamos hacer esto, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú, que tienes todo en tu control, nos permitas como iglesia, Señor, hacerlo. Pero de igual forma que no olvidemos que a través de todo esto tú quieres enseñarnos algo, Padre. Tú deseas, amado Dios, que aprendamos algo, Señor, y es a depender más en ti, a confiar más en ti, a esperar más en ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a poderlo hacer, a, a, y al contrario, Señor, que el enemigo desee usar todo esto para poder meter en nuestro corazón apatía, meter en nuestro corazón pensamientos que no son de ti. Ayúdanos, Señor, a poder soportar esas tentaciones, soportar todos esos malos pensamientos y estar más aferrados a ti, Señor. Estudiar más tu palabra, buscar más de ti, Señor. Te necesitamos, Padre Santo. Ayúdanos en todo ello, Señor. Por ahora te pedimos que este culto sea dirigido por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, en la dirección, Señor, en la predicación. Mi hermano Emanuel Minuti, Señor, que nos ayuda a poder tener la transmisión, Señor. Que tú dirijas todo, Padre Santo, que tú permitas que todo sea dirigido por ti, amado Dios, y que nosotros solamente seamos un instrumento en tus manos, nuestros corazones, Señor, prepáralos, Señor, y de igual forma nosotros lo preparamos, Señor, nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor, que toda distracción que pudiera entrometerse en todo esto, podamos, Señor, nosotros poner más atención a lo que verdaderamente tiene valor, Señor, en este tiempo, Señor, que es tu palabra. Alabarte, adorarte, porque tú mereces ser exaltado, Señor, solo tú, y te damos gracias por ello, Señor. Pido por cada uno de nuestros hermanos de tu iglesia, Monte Ararat, Señor, por los congregantes, Señor, por los miembros, Señor, por quienes han de escuchar esta transmisión de igual forma, amado Dios, que sabemos es escuchada por más gente más allá de los miembros, Señor. Te rogamos por ellos, Señor, que tú puedas
bendecirles, Señor, si son creyentes, Padre, que tú puedas ayudarles, amado Dios, pero también si hay personas que no conocen, Señor, de ti aún, que aún en medio de eso, Señor, tú seas glorificado, Padre, y que te puedan conocer a través de estas transmisiones de tu iglesia Monte Ararat, Señor, y de las iglesias de igual forma que están haciendo esta labor, Señor, ahora de esta manera. Te lo pedimos, amado Dios, ayúdanos, te necesitamos tanto, no somos nada sin ti, Padre. Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos tome su Biblia, ahí donde usted está, tome su Biblia, cada miembro de la familia, y busque el Salmo número 16, capítulo 16, y vamos a darle lectura a todo el Salmo 16, del versículo 1 al versículo 11. Salmo capítulo 16, del versículo 1 al versículo 11. Y vamos a leerlo juntos, ahí donde usted está, léalo en voz alta, y vamos a hacerlo de esta manera, mis hermanos. Y dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los olores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida en tu presencia, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a nuestro Dios, nuestra confianza completa está en Él, o debe estar en Él, mis hermanos, y vamos a depositarla totalmente en Él, porque Él tiene el control de todo, mis hermanos. Él está al pendiente, mis hermanos, de nosotros, y Él no nos ha dejado en ningún momento, mis hermanos. Así que vamos a entonar un par de cantos, mis hermanos. Hágalo con todo su corazón ahí donde usted está, que por no estar reunidos, usted permanezca con sus labios cerrados, mis hermanos. Usted permanezca callado, escuchando, solamente siendo un espectador, ¿no, mi hermano? Aunque nosotros somos los que participamos aquí en esta transmisión, quienes nosotros que nos ven visualmente a través de la transmisión, no seamos los únicos que tengamos que participar de ello, ¿no, mis hermanos? Al contrario, todo esto, mis hermanos, ustedes también tienen que participar de ello, aunque nosotros no los vemos. Nuestro Dios se deleita en la alabanza de su pueblo, y nuestro Dios ve todo, y nuestro Dios conoce el corazón de cada uno. Así que, mi hermano, usted ahí donde usted está, de igual forma, forme parte de esta transmisión, forme parte de estos cultos virtuales que tenemos por ahora, de la forma en la que tienen que ser por las circunstancias, pero usted forme parte de ello, entonando estos cantos con todo su corazón en adoración para nuestro Dios, escuchando la palabra de Dios, atentos, haciéndolo de esta forma. No es para nosotros, mis hermanos, es para Dios. Así que compartamos esto aún por estos medios, hagámoslo juntos, mis hermanos. Así que vamos a entonar estos cantos. Este canto se titula Amor sin condición, y habla de ese gran y perfecto amor que Cristo dio en la cruz por cada uno de nosotros. Así que vamos a entonarlo con todo nuestro corazón.
De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Vamos a entonarlo una vez más. De tal manera tú nos amaste. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gloria a Dios, su amor perfecto, su amor sin condición que lo dio sin nosotros merecerlo, sin ningún mérito por parte de nosotros. Él se dio a sí mismo y le damos gracias a Dios por ello, mis hermanos. Vamos a entonar este siguiente canto, se titula Eres bendito. Y es que nuestro Señor Jesucristo no quedó muerto en una cruz, sino que resucitó al tercer día y es maravilloso pensar que eso nos da una esperanza viva de que todo lo que Él dijo será cumplido, ha sido cumplido, será cumplido, y es esa esperanza que nosotros tenemos al día de hoy, de que Él fue a preparar lugar para nosotros y que pronto estaremos en su presencia, sea que nos llame a través de la muerte física o sea que Él venga por su iglesia, Él cumplirá su promesa, mis hermanos. Así que Él está sentado a la diestra del Padre en su trono, con un nombre que le fue dado, un nombre que sobre todo nombre es, y sobre Él toda rodilla se doblará. Así que vamos a entonar este hermoso canto. El Padre te ha coronado con honra y majestad, a su diestra está sentado sobre toda autoridad. Eres Jesús,
el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra está sentado sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor con que nos amó. No que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y le damos gracias a Dios por ello. Y vamos a entonar el siguiente canto, no sin antes orar a Dios en agradecimiento por su misericordia, por sus bondades, por su salvación que nos ha dado. Gracias a Él. Y de igual forma poner en sus manos las peticiones que cada uno de nosotros tengamos, que sabemos de hermanos en la iglesia Monterarat hay peticiones, hay necesidad, hay circunstancias de salud que hemos estado orando por ellos, hermanos, familiares de hermanos que han tenido pérdidas, que de familiares que, bueno, pues hemos estado orando de igual forma por ellos, rogando que Dios les dé paz, les dé consuelo. Y que sobre todo que ellos puedan conocerle, que ellos puedan, que Dios pueda atraerlos con lazos de amor a su presencia. Así que vamos a orar, mis hermanos, en agradecimiento a Dios. Ore a Dios por lo que usted tenga que darle gracias y oremos a Dios por las peticiones de igual forma que hay dentro de la iglesia Monterarat y dentro de la iglesia que tenemos la necesidad como iglesia de podernos reunir y de que todo esto pronto pase. Así que incline su rostro ahí donde usted está, mis hermanos invitados, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, gracias, Señor, te damos por nuestra salvación, amado Dios, que nos has permitido tener, Padre. No por obras, no por lo bueno que nosotros podamos ser, no porque podamos conocer nosotros y reconocer algo bueno que nosotros hayamos podido hacer para obtenerla, Señor, no, sino que a ti todo el reconocimiento, a ti toda la gloria, la salvación tuya de principio a fin, Padre Santísimo, porque solo para ti es la gloria, Señor. Solo tú mereces la honra, el honor, el reconocimiento, amado Dios, y solo a ti te adoramos, Padre Santo.
Nos has atraído con lazos de amor, Señor, a tu conocimiento, Señor, y te damos gracias por ello, por esta salvación tan maravillosa que no tenemos palabras, Señor, para agradecerte. Queremos, Señor, vivir una vida santa a ti, queremos vivir una vida correcta a ti, Señor, y queremos, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Gracias, Señor, por ti, Padre. Gracias porque tenemos un Padre en los cielos, Señor, el cual no es ajeno a nuestras necesidades, no es ajeno a nuestros dolores, Señor, sino que tú, Padre, enviando a tu Hijo Jesucristo, tomando esa forma de siervo, tomando esa forma de hombre, Padre, humillándose, Señor, dejando todo, probó nuestra condición, Señor. Gracias, Padre, por ello. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, te damos gracias por ello, Padre. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has permitido, Señor, y de igual forma como mis hermanos, de igual forma oran, Padre. Gracias también por aún lo que no nos has dado, Señor, porque tú conoces, Señor, todos nuestros caminos, nuestros pensamientos y sabes qué es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a siempre depender en ti, ayúdanos a siempre confiar en ti, Señor, y a siempre poner en tus manos, Padre, nuestra vida, Señor, y lo que tú deseas para ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a ello, Padre. Gracias por lo que nos has permitido tener, por nuestra familia, Señor, por el trabajo, Señor, pero de igual forma hay necesidades en tu iglesia, Señor, hay necesidades en tu pueblo, hay necesidades en cada uno, Padre, de trabajo, Señor, económicas, hay necesidades, amado Dios, de salud, de igual forma. Oramos por estas peticiones, Señor, que hay en tu pueblo, Señor, rogándote que tú des sanidad, si es tu voluntad, Padre, que tú des un empleo, Señor, si es tu voluntad pronto, estas cuestiones, Señor, de cierres de algunos negocios, de algunas empresas o algunas situaciones, Padre, por la pandemia han afectado a muchos, Señor, y te pedimos que tú les sigas sustentando, Señor, que tú les sigas ayudando, Padre, que tú seas con ellos, amado Dios, y que tú les ayudes a sobre todas las cosas, Padre, aunque es difícil la situación, aunque es complicada la prueba, ya sea de salud, ya sea de enfermedad, ya sea de económica, Señor, que suceda lo que suceda, que pase lo que pase, amado Dios, que no, nunca, Señor, que jamás, Padre, esté en tela de juicio, Señor, el confiar en ti, que esté en tela de juicio el dudar, que tú sostienes, Señor, que tú nos sostienes de tu mano derecha, Padre, y nos dices, no temas, yo te ayudo. Que nunca esté en tela de juicio el dudar de ti, Señor, sino que al contrario, las pruebas y las luchas que tú usas, Señor, para moldearnos más a tu imagen, para moldear el carácter de tu Hijo Jesucristo en nosotros, que eso pase, Señor, que tú nos ayudes a descubrir que realmente esas pruebas y esas luchas son para moldearnos más a tu imagen, Señor. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Padre. Las fuerzas a veces se agotan, Padre, pero tú renuévalas, amado Dios. Renuévalas completamente, Señor, y que podamos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, en aquel que nos entiende, en aquel que nos comprende, en aquel que no es ajeno, Señor, a nuestras situaciones, amado Dios. Ponemos en tus manos a las familias, hermanos, familias, conocidos, Señor, que han tenido pérdidas, Dios, orando por ellos, hemos orado porque tú les des paz, que tú les des consuelo, amado Dios, que tú les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que tú les des esa fortaleza para salir adelante, pero que sobre todo, Señor, aquellos que no te conocen puedan conocerte, Señor, les atraigas con lazos de amor, Padre, hacia ti para que puedan ver las grandes riquezas, Señor, que hay en ti, Padre, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, como hemos visto en la carta a los Filipenses, un Pablo, a pesar de las peores circunstancias de vida, él podía decir que se fortalecía en ti, él podía decir que estaba gozoso a pesar de todo. Él decía que sabía vivir en abundancia, sabía vivir en necesidad, que en todo estaba puesto para vivir como fuera, que tú permitieras él viviera,
Él lo podía todo en ti porque tú le fortalecías, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón, Padre, de igual forma, sabiendo que el mismo Dios que tenía Pablo es el mismo Dios que tenemos nosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pedimos todo esto y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con este siguiente canto. Se titula esa paz, y justamente habla de todo esto, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la vamos a recibir por nuestras propias fuerzas, no la vamos a recibir porque nosotros nos concentremos mucho y estemos muy bien con nosotros mismos, no, la vamos a recibir del único que puede darla incondicionalmente, que puede darla de una manera que sobrepasa todo entendimiento, que no lo entendemos y no lo comprendemos. ¿Por qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no le conocen, sufren, aquellos que no le conocen buscan una paz efímera, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros podemos tenerla, y cuando nos ven que estamos en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la necesidad de trabajo, económica, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ellos no entienden y pueden vernos y decir, no, yo no entiendo cómo es que tú tienes esa paz, siendo que estás pasando por tantas pruebas y tantas luchas. Bueno, es que esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo nuestro Dios la puede dar. Así que vamos a entonar este hermoso canto. Y descanse y repose en el Señor y deje todas sus cargas en Él. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque los montes se hagan a la mar, aunque la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre soy. Nos gozamos, como Pablo decía, aún en afrentas, aún en las dificultades, estamos puestos para glorificar a Cristo a pesar de todo, y Él está con nosotros, mis hermanos.
Él dice, como lo acabamos de mencionar en Isaías, no temas, yo te tengo de mi mano derecha, no temas, yo te ayudo. Y confiemos en Él, en sus promesas, mis hermanos, y en que Él nos sostiene en todo momento. Vamos a entonar este último canto. Jesús es suficiente, y es que así es, mis hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que no obtengamos lo que pedimos a veces en oración, no porque la oración falle, no porque no hayamos orado con fe, en ocasiones es cierto, pero cuando oramos con fe, cuando oramos poniendo todo en las manos de Dios y que sea su perfecta voluntad, no quiere decir que vamos a obtener todo lo que queramos, no, nosotros no compartimos esa palabra de decretar, de declarar que lo que decimos tiene que ser hecho, no, mis hermanos, es bajo la voluntad de nuestro Dios y esa paz, todo eso que tenemos, lo que no tenemos también, como Pablo pedía que a Dios oraba, le quitara ese aguijón en la carne, y la respuesta que Dios le dio a Pablo fue, bástate mi gracia es suficiente, yo soy suficiente. Y no le concedió lo que Pablo pedía. No es porque Pablo no haya orado con fe, no es que Pablo no se lo haya pedido con fe, no, es que es la voluntad de Dios y tenía propósitos bajo eso Dios para él, para su vida, los cuales eran más grandes de lo que él podía imaginar. Así que Él es suficiente. En toda circunstancia que estemos viviendo, en todo lo que estemos pasando, Él es suficiente. Y es que es a donde vamos, mi hermano, a glorificar y adorar a nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad en los cielos. Más allá que las calles de oro, que el mar de cristal, que el anhelar el cielo, más allá es nuestro Señor Jesucristo. El adorarle por siempre a aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a entonar este hermoso canto. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada,
Él está aquí, me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Solo en Él encontramos esa libertad, mis hermanos. Dice la carta de Pablo, su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Gracias a Dios por ello, mis hermanos. Él probó nuestra condición. Él no es ajeno a lo que estamos viviendo. Dejemos y depositemos todo en sus manos, porque Él puede. Nosotros no. Solo Él, mis hermanos. Gloria a Dios. Y de esta manera vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios, que está a cargo de mi hermano Guillermo. Y vamos a darle paso en este momento. Estemos atentos, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón para poder escuchar su palabra. No es cualquier cosa lo que hacemos en este acto, mis hermanos, es escuchar su palabra, mis hermanos. Si ignoramos su palabra, no estamos ignorando al que la está predicando, estamos ignorando a Dios mismo. Así que no es cualquier cosa, mis hermanos, hagámoslo a pesar de los medios, a pesar de las distracciones, dejemos al lado todas esas distracciones y pongamos en manos a Dios nuestra concentración, que no haya distracciones y que podamos escuchar su palabra y llevarla por obra, mis hermanos. Le doy paso a mi hermano Guillermo para la exposición de su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga. Para mí es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes, el poder compartir de la palabra, y sin duda, al escuchar este último canto que entonaba mi hermano Gibran, me hace recordar nuevamente que Jesús es suficiente, mis hermanos, amigos, invitados que nos están viendo. No hace falta nada cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos. Y sabemos que solo en Jesús hay libertad. Y me gozo con este canto, hermanos. Me alegro mucho el poder escuchar este canto y gracias por estar conectados, gracias por estar atentos a la predicación del día de hoy. Y más que predicación, hermanos, hoy lo he titulado, lo he puesto como una reflexión, viviendo en tiempos de angustia, ¿verdad? Viviendo en tiempos de angustia. Y para esto vamos a estar en
Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, y si nosotros leemos todo el capítulo 14, podemos encontrar y leer el complot para aprender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece a entregar a Jesús. También leemos institución de la cena del Señor. También podemos encontrar Jesús anuncia la negación de Pedro. Y llegamos a un punto crucial, mis hermanos, donde Jesús ora en Getsemaní. Y esto es lo que vamos a leer, mis hermanos, el día de hoy. Si tú no tienes una Biblia en tus manos, pon atención, escucha. Y si tú tienes una Biblia, te invito a que vayas al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y vamos a darle lectura del versículo 32 al versículo 42. Repito, mis hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al versículo 42, y dice la palabra de Dios así. Y se vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me ha de entregar. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias porque hemos podido entonar cantos, Señor. Hemos podido dar oración en gratitud a ti, Señor. Y hoy disponemos nuestro corazón, Padre, para poder entender, mi Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en cada corazón, mi Señor, hablando, mi Señor, a cada corazón, pero sobre todo, mi Señor, que tú, mi Señor, nos redargullas en cada tiempo, en cada momento, Padre, al poder escuchar este tema, mi Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que nos está viendo a través de este medio, Señor. Te pedimos que tú les guardes y que seas con nosotros en este tiempo, Señor, para poder entender lo que tú vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Así como lo has hecho a mi vida, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que seas tú en este tiempo. Y te agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como vimos que la base bíblica es el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículo del 32 al 42. Y cuando estamos ante la amenaza de una desgracia o de un peligro, lo más común que sentimos todos es angustia, ¿verdad? Y hoy podemos entender que estamos viviendo tiempos de mucha angustia, ¿verdad? Son tiempos que muchos de nosotros estamos viviendo, tiempos de mucha angustia. Y voy a ser repetitivo, mis hermanos, con esta palabra de angustia. Algunos por falta de trabajo, otros por la enfermedad, otros por la pérdida de un ser querido, y algunos más, quizás, por la escasez, y muchos más por temor a padecer de esta enfermedad actual que se está viviendo, ¿verdad? Vivimos bajo una angustia en estos tiempos, mis hermanos. Como lo dije, por escasez, por falta de trabajo, por enfermedad,
por la pérdida de un ser querido, algunos estamos viviendo bajo angustia. Y para poder entender un poquito más esto, mis hermanos, amigos, invitados, y vamos a hablar un poquito bíblicamente de qué es la angustia y por qué nos referimos a la angustia. Y es angustiarse, esto viene en el original, mis hermanos, en griego, que quiere decir, ponga atención, es afligir, es triste, entristecerse, contristar, molestia, dolor, y la palabra primaria es triste. O sea, está basado la angustia, angustiarse, está basado en la tristeza, ¿verdad? En estar tristes. Y angustia en el significado, si tú lo encuentras, digamos, en un diccionario o en algún estudio que puedas encontrar, y puedes ver, y yo encontré que es un sentimiento de miedo y de tristeza que se apodera del hombre por motivos diversos y muestra gravedad cuando es constante. Y voy a repetir esto, mis hermanos. Es sentimiento de miedo y tristeza que se apodera del hombre por motivos diversos y muestra gravedad cuando es constante. O sea, mis hermanos, cuando nosotros vivimos constantemente en angustia, es algo preocupante. Es algo que nos está alertando, mis hermanos, amigos, a buscar de Dios, a pedir dirección de Dios y sobre todo estar constantemente orando para que Dios nos fortalezca en esos momentos de angustia. Por eso esto muestra gravedad cuando es constante ya, cuando la angustia es constante, es algo que nos está alertando, mis hermanos, a buscar, a pedir ayuda también, se vale eso, pedir ayuda a algún hermano, algún pastor que nos ayude a salir de esa angustia, porque no podemos vivir en todo tiempo en angustia, mis hermanos. Por eso es grave cuando la angustia es constante, ¿verdad? Y tengamos cuidado en este punto, mis hermanos. Y por lo general la angustia no viene sola, y viene siempre acompañada de tristeza, de temor, de ansiedad, de lamento, de queja y sobre todo de mucho dolor. Y una sensación desagradable de que no podemos librarnos en algún tiempo. De esto es lo que nos acompaña la angustia. Y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Estamos viviendo momentos de angustia porque hay temor. Somos hombres, hermanos. Sabemos que como cristianos también sufrimos. Y también nos dolemos, también nos ponemos tristes, también nos angustiamos. Y esto es una parte de lo que trae la angustia. Eso yo le puedo decir que viene acompañado de eso. Y déjame decirte que es normal sentir angustia, pero esto es solamente por un tiempo determinado, ¿verdad? Cuando a veces estamos pasando por alguna circunstancia difícil, es normal, mis hermanos, que estemos angustiados. Pero vivir en este estado, por supuesto que no es normal, ¿verdad? Es normal, o sea, cuando nosotros vivimos en la angustia, es normal que pasemos por tiempos de angustia. Por ejemplo, cuando la pérdida de un ser querido, es normal que estemos por un tiempo de angustia, pero no es normal cuando seguimos todo el tiempo viviendo bajo angustia. Y voy a repetir esta parte, mis hermanos, porque es normal sentir angustia, pero vivir en estado de angustia por mucho tiempo no es normal. Miren, mis hermanos, yo nuevamente les doy testimonio, porque pues, es lo que yo he vivido, hermanos, no lo que me han contado ni lo que he escuchado, sino es lo que yo he vivido propio, o sea, lo que he vivido yo en mi persona. Hubo tiempos de angustia, sobre todo cuando murió mi padre, yo vivía angustiado, estaba angustiado por la pérdida de él. Y esto me llevó a cada vez estar más angustiado, tenía miedo, tenía temor, me sentía culpable y para mí eso no era normal, hermanos. Yo estaba viviendo tiempos difíciles de angustia, me estaba dejando llevar por esa angustia, por el temor, por el miedo,
y era algo que traía por mucho tiempo, hermanos. Cuando mi padre murió, como muchos lo saben y lo vuelvo a repetir, murió en el camino al hospital. Iba mi mamá, iba mi hermano Carlos, y fueron momentos de mucha angustia, que esos momentos me llevaron a sentirme yo culpable. Y eran momentos que yo viví mucho tiempo angustiado y decía, si hubiera llegado rápido al hospital, si nos hubiéramos ido antes, mi papá estaría vivo. Y eran momentos de angustia, pero no entendía cuál era el propósito, cuál era la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, yo en algún tiempo vivía tan sumergido en esa angustia que eh, quería quitarme hasta la vida, atentaba con mi propia vida, pero pude salir de ese lugar, mis hermanos, de esa angustia tan profunda, tan difícil para mí, mis hermanos, que cuando yo verdaderamente clamé a Dios y pedí ayuda a Dios, Él me ayudó, mis hermanos. Yo sé que lo puede hacer, mis hermanos, amigo, lo puede hacer en ti. Cuando tú vives bajo alguna angustia y crees que ya no puedes salir de ahí, clama a Dios y dice que Él te responderá. Y es testimonio, mis hermanos, porque es el tema que estamos dando, como les dije, es un tema de reflexión, no es tanto una predicación, sino que estemos reflexionando en los tiempos que estamos viviendo hoy, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, de escasez. ¿Qué estamos haciendo para poder salir de esta angustia? ¿Nos estamos hundiendo más con nuestro temor, con nuestro miedo? ¿O podemos clamar a Dios, entregar nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él nos va a sacar de esta angustia? Y hay personas que viven en angustia todo el tiempo, mis hermanos. Yo se los digo, por eso les daba este testimonio, porque por mucho tiempo viví en angustia. Pero hay personas que viven en angustia todo el tiempo y no pueden salir de ahí. Y es ahí cuando esta emoción puede volverse tóxica, mis hermanos, y dañina para ustedes y para todo el que le rodea. Y les digo, es algo que daña también a los que están con ustedes. Yo vivía angustiado, preocupado, y mi esposa me veía y eso le causaba mucha preocupación porque no me veía bien. Y sobre todo, físicamente me veía mal, espiritualmente también. Por eso digo que cuando vivimos en angustia y es permanente, eso va a causar problemas también a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Para los que te rodean. Pero afortunadamente, hermanos, afortunadamente tenemos a un Dios que nos puede compadecer de nuestra angustia. Por eso dije, y lo vuelvo a repetir, y este canto, por eso que entonaba mi hermano Gibran, que solo en Jesús hay libertad. Jesús te puede libertar de esa angustia, de ese temor, de ese miedo, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Jesucristo, a Dios, sabemos que Él nos va a contestar. Y si tú, amigo, hermano, nuevamente no has entregado tu vida a Cristo, ora a Dios, clama a Dios y reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No pongas intermedios, no pongas nadie antes de Jesucristo. Solamente mira a Jesucristo y a Dios, y Él va a poder hacer grandes cosas en tu vida. Por eso decía que afortunadamente tenemos un Dios que nos puede ayudar en medio de esta angustia. Él entiende por lo que usted está atravesando, por lo que yo estoy atravesando. Él no es ajeno a su dolor, hermanos. Mismo Jesús declaró en Getsemaní que tal era su angustia que se sentía morir, ¿verdad? Y esto lo leemos ahí en Marcos, lo leímos, mis hermanos, al inicio leí todo el versículo del 32 al 42, donde dice en Marcos 14, en el versículo 33 y 34, dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, ¿y qué dice? Y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y aquí vemos como un gran ejemplo, mismo Jesucristo tuvo esa angustia
tuvo ese temor. Pues cuanto más nosotros, hermanos, que somos hombres, cuanto más nosotros nos angustiamos. Por eso quise compartir estos versículos. Cuando Jesús ora en Getsemaní, y aquí cuando dice que oraba en Getsemaní, pues era en un lugar que le agradaba a Jesús ir y a orar. Y a veces así somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un lugar muy especial para orar a solas. A veces tenemos un lugar para orar con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y déjame decirte, hermanos, que un lugar muy especial para mí a solas es cuando voy rumbo al trabajo. Sobre todo cuando voy manejando, oro a Dios intensamente. Yo sé que a lo mejor no es el lugar más indicado, pero es un lugar que me agrada, un lugar donde me agrada ir orando a Dios en ese tiempo cuando voy manejando en el tráfico. Me gusta orar a Dios por todas las circunstancias, por todo lo que quiero pedir, por todos los deseos que hay en mi corazón. Ese es un momento. Por eso aquí Jesús nos deja muy claro que Él oró en el Getsemaní, porque era un lugar que le agradaba a Dios. Sabemos que Jesucristo, oraba en algunos otros lugares más, pero nos deja plasmado que Él oró, ¿en dónde? En Getsemaní, también en el Monte de los Olivos, ¿verdad? En el huerto. Y es muy agradable, mis hermanos. Así es nuestro Señor Jesús. También ha padecido, sintió los embastes todo lo de la angustia, y también sintió temor y tristeza, como lo acabamos de leer. Por eso Él nos entiende, mis hermanos, porque Él, hecho hombre, Él sintió ese temor, Él sintió esa angustia. Él sabía la prueba que estaba por enfrentar y dice que sudó gotas de sangre debido a ello, pero en medio de su angustia, dice que la palabra, dice que se postró ¿en qué? En tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Oró al Padre, ¿para qué? Para que le fortaleciera. Por eso cuando nosotros estamos pasando por una angustia, hermanos, lo mejor es postrarnos a Dios, clamar a Él y orar a Él. Él en medio de toda esa angustia, aún sea la angustia más difícil, aún sea la angustia que muchos puedan decir que no pueden salir, Jesús te fortalece en medio de la oración, mis hermanos. Cuando nosotros nos postramos y oramos a Dios, Él nos va a fortalecer, mis hermanos. Se los digo por testimonio, hermanos. Como les dije, cuando yo vivía esos momentos de angustia tan terribles, cuando verdaderamente me postré a Dios y oré a Dios, Él me libró de todo eso. Él me fortaleció. Y hoy puedo ver hacia atrás y poder decir, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? ¿En qué momento? Pues porque era la voluntad de Dios. Una voluntad que yo no entendía, pero hoy puedo entender muy claramente. Y así, mis hermanos, amigos, cuando tú estás viviendo algún padecimiento de enfermedad, de escasez, de miedo, lo mejor es ora a Dios y Dios te va a responder, hermanos. Nosotros podemos ser fortalecidos cuando ¿qué? Cuando la angustia nos invade. Al seguir el ejemplo de Cristo, como lo vimos aquí en Getsemaní, cuando Él oró, Él nos da un gran ejemplo. Y podemos seguir, mis hermanos, el ejemplo de Cristo. Usted puede ser fortalecido, yo puedo ser fortalecido en medio de la angustia. En esa fortaleza le ayudará a usted a atravesar esa prueba que tiene por delante. Escúchelo bien, una prueba porque son pruebas que vivimos. ¿Y qué nos enseña Jesucristo, mis hermanos, en esta parte de las Escrituras? Yo puedo ver que hay tanta enseñanza a través de estos versículos que leímos, pero yo saqué 2 puntos muy importantes para mí y espero que para ti también sean de bendición y sean de gran importancia. Podemos ver que el punto 1 es postrarse y orar ¿a quién? A Dios, mis hermanos. ¿A quién iremos? Decía Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesucristo nos puede ayudar en medio de la tempestad.
en medio del temor, en medio del miedo, de la angustia, de la escasez. Solamente Jesucristo nos puede ayudar. Por eso Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que nos conforta, hermanos. Eso es lo que nos conforta a nosotros, amigos. El acercarnos a Jesucristo y pedir ayuda a Él. Él, como lo dije, Él conoce por lo que estás viviendo, Él conoce la escasez, Él conoce la falta de trabajo, Él conoce tu enfermedad, Él conoce todo. Él conoce todo lo que hay en ti. Y Jesús sabía de la prueba que iba a atravesar. Sabía que iba a ser golpeado, azotado y crucificado, ¿verdad? No por nada su angustia lo hizo sudar gotas de sangre en aquel entonces. Aunque sabía a Jesús lo que se le avecinaba, Jesús dice que se postró en tierra y oró al Padre. Aún Jesús, con todo el poder que tenía, pues Dios mismo, él pudo haber cambiado todo y podía haber dicho, podido haber traído ángeles para que le ayudaran, para que le cubrieran, pero no, mis hermanos. La voluntad de Dios es tan perfecta que mismo Jesucristo aceptó lo que venía para él, los azotes, los golpes, los insultos, todo lo que sufrió en el camino a la crucifixión. Y este es un gran ejemplo que nos deja, mis hermanos, Jesucristo, que debemos seguir en medio de la angustia, nuevamente angustia. Como les dije, que iba a ser muy repetitivo con esta palabra, pero Dios ha estado taladrando, mis hermanos, en estos últimos días. Esta palabra angustia, angustia en mi cabeza, porque a veces vivimos tan angustiados que nos olvidamos del propósito que tiene Dios para con nosotros. De cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da esa salvación. Él nos lleva a esa vida eterna. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros seguimos lo que Él nos pide, Él nos va a llevar a vida eterna. Por eso es un gran ejemplo que yo tomo, mis hermanos, y por eso dije que eran para mí dos puntos sumamente importantes: postrarse y orar a Dios. Y ahorita vamos a ver el segundo. Pero ahorita estamos viendo el punto 1, que es postrarse y orar. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Y miren, mis hermanos, amigos, ustedes lo saben que la oración es el mejor antídoto que puede existir contra la angustia. Yo lo he vivido, lo he experimentado, que la oración, no que la oración sea todo, sino que la oración para mí y para ustedes debe ser lo mejor, mis hermanos, también, que pueda existir en medio de la angustia, ¿verdad? Cuando estamos pasando esa prueba, cuando estamos pasando esa escasez, ese temor, ese miedo, es cuando nosotros debemos de clamar, cuando nosotros debemos de postrarnos y orar a Dios, ¿verdad? Por eso nuevamente lo repito, que la oración es el mejor antídoto es el mejor antídoto que puede existir contra la angustia. Cuando usted ora, no está hablando palabras a la nada, no está dando golpes a una pared. Usted está orando a Dios. Usted está orando, clamando a Dios mismo. Estamos clamando a Dios y Dios le va a responder. Pero usted tiene que clamar y creer, mis hermanos, creyendo que Él le está escuchando. Para Dios nada es imposible, mis hermanos. Y su respuesta llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en algún tiempo llegará. Y miren, mis hermanos, ustedes lo saben, tenemos un grupo de WhatsApp y hermanos, amigos, nos llaman para orar por alguien. Y por eso le digo que cuando nosotros oramos, Dios va a dar una respuesta. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿De qué forma? Tampoco lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero llegará. En algún tiempo llegará esa oración, mis hermanos, esa respuesta, esa contestación de Dios. Miren, mis hermanos, hemos estado orando por hermanos que han estado graves. Y Dios ha dado respuesta, mis hermanos. Dios los ha levantado de la enfermedad. Hemos estado orando por hermanos muy graves y Dios los ha llevado a su presencia. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios.
Hemos estado orando por muchos hermanos por falta de trabajo y Dios ha contestado, en algunos casos ha contestado y ha dado trabajos a hermanos. En otros casos seguimos orando aún y hay hermanos que siguen sin trabajo. ¿Cuándo va a venir esa contestación de Dios? No lo sabemos, hermanos. Pero nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando a Dios por todas esas necesidades. Hemos orado por hermanos, como les dije, por enfermedad, y a muchos los ha levantado de esa enfermedad, y muchos siguen atravesando esa enfermedad, muchos siguen en la enfermedad, porque sabemos y reconocemos que la voluntad de Dios es perfecta. Porque oramos, mis hermanos, a veces con el deseo de nuestro corazón, de nuestra carne, y oramos a Dios que Dios levanta a ese hermano y dale sanidad, pero al final llegamos y encerramos todo, pero que sea tu voluntad y no la nuestra. El deseo de nosotros es verle sano, pero debemos esperar la voluntad de Dios. Si es verle sano, gloria a Dios, y si esa enfermedad es para muerte, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que glorificar a Dios, porque esa fue la voluntad perfecta de Dios. Miren, mis hermanos, ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1, y podemos encontrar cómo el apóstol Pablo dando instrucciones sobre la oración. Y si tienes una Biblia, busca ahí primera carta de Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a encontrar ahí en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el versículo 2, perdón, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y ven cómo el apóstol Pablo nos exhorta, mis hermanos, sobre la oración. ¿Cómo es tan importante orar en todo tiempo? Hemos escuchado orar sin cesar. Por eso yo les decía a mis hermanos, les daba testimonio de que a mí me gusta orar mucho. Claro que tengo momentos que oro con mi esposa, a veces con mis hijas, y a veces a solas, y por eso yo digo que cuando voy manejando, cuando voy rumbo al trabajo, sobre todo, vengo de regreso a casa, oro, me gusta orar en ese tiempo, orar a Dios, y es muy cierta su palabra, que orar en todo tiempo. Hay veces que podemos orar en voz alta, hay veces que no lo podemos hacer, hay veces que estamos orando en nuestro interior, en nuestra mente, pero sabemos que Dios nos escucha. Y vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo nos exhorta y hablaba a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿verdad? Aquí Dios nos está, mismo Pablo nos está exhortando a orar por todos, ¿verdad? Por las necesidades que vivimos, por las necesidades que viven nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en la carne, nuestros seres queridos, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero si tú sigues leyendo más adelante, ahí en el versículo 8 dice: pero quiero, Pablo nuevamente hablando, pero dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. Y aquí hago una pausa, mis hermanos, amigos. Dice: quiero pues que los hombres, aquí hago una pausa, oren, los hombres, no se refiere al género masculino, a los varones, aquí se refiere a la humanidad, o sea, a los hombres, a la humanidad, oren en todo lugar, dice que levantando manos santas. Tenemos que venir en oración delante de Dios sin pecado, hermanos, y si hay pecado tenemos que pedir perdón a Dios primero y venir en arrepentimiento para poder levantar oración y sean escuchadas esas oraciones. Lo he dicho, que tu oración sea como ese olor grato delante de Dios, un olor que Dios le agrade, que tu oración le agrade, no una oración que esté echada a perder por el pecado, una oración que le agrade, puede ser levantando manos santas. Pero miren cómo dice la oración, cómo debemos de orar:
sin ira, ¿y qué? Ni contienda. O sea, no vamos a orar por estar peleando con alguien, o Señor, dale a aquel hombre que se levantó en contra de mí, dale pruebas. No, debemos de orar sin ira, o sea, sin enojo, sin contienda, sin estar enojados con alguien. Si vamos a orar es porque vamos a pedir bendición para todos, aún por aquellos que se han levantado en contra de nosotros, aún por aquellos que nos han ofendido. Tenemos que orar por ellos, hermanos, pero debemos de orar con manos santas. Debemos de agradecer a Dios en todo esto. Y déjeme decir, hermano, déjeme hablar, amigo que nos está escuchando, invitado. Usted no es el único que está atravesando por momentos difíciles en estos tiempos. Algunos están angustiados por la escasez, por la falta de trabajo, por las deudas, por la enfermedad propia, por los parientes enfermos, por parientes o amigos que han fallecido en estos tiempos. Usted no es el único, hermano. Usted no es el único, amigo. La mayoría estamos padeciendo de esta angustia. Estamos viviendo tiempos de angustia. Pero como les dije, ¿quién nos puede ayudar? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Dios puede ayudarnos en medio de esta tempestad, en medio de este huracán. Solo Jesucristo nos puede ayudar. ¿Cuándo? No lo sabemos, hermanos. ¿En qué tiempo? Tampoco. Pero seamos constantes en la oración. Seamos constantes orando fervientemente por la oración, por lo que estamos padeciendo. Por nuestro país que está atravesando momentos difíciles de escasez, de la economía, de nuestros amigos, de nuestros conocidos que están viviendo por escasez, ¿verdad? Estemos orando por todo eso, por la falta de trabajo, aún por las deudas que tenemos muchos, porque si no hay trabajo y hay escasez, no podemos pagar algunas deudas que tenemos ya de tiempo. Hay que estar orando por la enfermedad, mis hermanos, que están atravesando muchos hermanos. Estemos orando también por nuestros parientes enfermos que no conocen de Cristo, pero sobre todo que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estemos orando, mis hermanos, por nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo que han perdido de un ser querido. Estemos orando también por ellos. Y lo mejor que podemos hacer es postrarnos y orar. ¿Orar a quién? Al Padre, a Dios. Dice que Él nos fortalecerá. Y miren, mis hermanos, yo leía ahí en el Salmo 120. Si vamos al Salmo 120. Salmo 120. Nosotros leemos el Salmo 120 en el capítulo 1, vemos cómo David da una plegaria ante el peligro de la lengua engañosa, ¿verdad? Ante el peligro de la maldad. Pero vemos cómo David clamaba en medio de su angustia también. Dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos darle gloria a Dios por esto? A Jehová clamé estando en medio de la angustia y Él me respondió. Y a muchos nos ha respondido, hermanos. A muchos todavía no ha respondido, a muchos todavía seguimos esperando su respuesta. Pero clamemos a Dios, clamemos a Jehová, oremos a Dios. Y Él nos va a responder, como les dije, ¿en qué tiempo? No lo sabemos, hermanos. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero lo que sí debemos de reconocer es que es en su tiempo de Dios, porque Él es soberano, hermanos, Él es justo, y en su justicia Él nos va a contestar en ese tiempo. Y tenemos el punto 2, hermanos. Como les dije, para mí, estos dos puntos que leí a través de la oración de Jesús en el huerto, ahí en el Getsemaní, para mí fue de mucha bendición.
y como les dije, taladraba esta palabra en mi ser. En cada momento, angustia, angustia, angustiarse, angustiados, porque eso me hacía ver de muchas formas que son momentos que estamos viviendo, momentos de angustia. Y el punto 2 es aceptar la voluntad de Dios. Vimos que el punto 1 era postrarse y orar a Dios. Pero el punto 2 es aceptar la voluntad de Dios. Y vemos, mis hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta, ¿eh? Y punto 2 es que el punto 2 es aceptar la voluntad de Dios. Y hemos escuchado mucho de la voluntad de Dios. Hemos estudiado, hemos aprendido la voluntad de Dios. Y lo sabemos, hermanos en Cristo, que la voluntad de Dios es perfecta. Pero cuando nosotros nos acercamos a alguien que no le conoce a Jesucristo, que no ha entregado su vida a Dios, cuando nosotros nos acercamos por alguien que ha perdido a un ser querido, ojo hermanos, estoy hablando en gente que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha clamado a Dios en medio de ese temor. Cuando nosotros nos acercamos y aún alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando le decimos, pues es que tu papá murió por la voluntad de Dios, nos estaríamos metiendo en problemas, porque primero tendríamos que explicarles cuál es la voluntad de Dios o por qué vivimos bajo la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, amigo invitado, que la voluntad de Dios es perfecta. Cuando nosotros y cuando tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a poder entender por qué decimos que la voluntad de Dios es perfecta. Aun cuando perdemos a un ser querido, aun cuando estamos en escasez, aun cuando estamos pasando por momentos muy difíciles, podemos decir que la voluntad de Dios es perfecta y que esa es su voluntad. Pero vemos que oró Jesús, ¿verdad? Dice, aunque sabía que para eso había venido, o sea, ¿para qué? Pues para ser crucificado. El Señor expresó su deseo de no tener que pasar por todo el sufrimiento que significa ir a la cruz. Pero enseguida aceptó la voluntad del Padre diciendo que no se hiciera su voluntad, sino la suya, ¿verdad? Esto lo leímos ahí al principio, ahí dice, y lo podemos leer ahí en el versículo 36, igual ahí donde estábamos en nuestra base bíblica, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 36 decía, Abba Padre. Y aquí me detengo un poquito, cuando Jesús se refería a Abba Padre, estaba en una gran intimidad con Dios, con su Padre, era lo más cercano que podía estar con él. Por eso dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y ahí Jesucristo estaba reconociendo la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Siempre en nuestra oración debemos de terminar y decirle, Señor, pero que sea tu voluntad. Como lo dije al principio, la oración siempre, el deseo de nuestro corazón es ver sanidades, ver gente restaurada, gente que ha salido de la Gran Depresión, gente que Dios los ha levantado de la muerte. Ese es el deseo de nuestra oración, ese es el deseo que hay en nuestro ser, pero al final tenemos que decir, Señor, pero que se haga tu voluntad. Por eso aquí podemos ver que Jesucristo aceptó la voluntad de su Padre. Y este es otro ejemplo que debemos imitar, mis hermanos, para ser fortalecidos en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la angustia. Aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La voluntad de Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, mis hermanos. Dios tiene cuidado de ti, de mí, de todos los que le buscan. Por eso podemos ver ahí
en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, podemos ver ahí en el versículo 16 al 18, nuevamente, cómo el apóstol Pablo, nuevamente dándonos exhortación, hablándonos, diciéndonos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Eso lo encuentras ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16, del 16 al 18. Ahí nuevamente, como el apóstol Pablo está dando exhortación. Y dice, estad, ¿qué? Siempre gozosos, orar sin cesar. Lo que decía al principio, ¿va? Orar sin cesar, orar en todo tiempo. ¿Pero qué? Estar siempre gozosos. Cuando oremos, debemos de venir bien delante de Dios, sin queja, sin enojo, sin pecado, que es lo más importante. Dice, estar siempre gozosos. ¿Gozosos en qué, hermanos? Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la escasez. Sí, debemos de estar gozosos orando a Dios. Aún en medio de la pérdida de un ser querido, tenemos que estar gozosos. Tenemos que estar gozosos orando a Dios. ¿Y cómo? Orar sin cesar, orar en todo tiempo. Y vemos cómo continúa ahí en el versículo 18 y dice, dad gracias en todo, aún en la escasez, tenemos que dar gracias. Aún sin trabajo, tenemos que dar gracias. Aún teniendo enfermedad, tenemos que dar gracias. Aún viviendo la pérdida de un ser querido, tenemos que dar gracias. Dice que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. No, ojo, mis hermanos, amigos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, para los que están en Cristo, para los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí es cuando la voluntad de Dios es perfecta. Dice, ¿quién? En vosotros, en Cristo Jesús. Cuando alguien pone un intermediario o alguien antes que Jesús o que Dios mismo, mis hermanos, amigos, tengamos cuidado. Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero dice que para vosotros en Cristo Jesús, para los que le han reconocido, para los que han entregado su vida a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Y estamos por terminar, mis hermanos. Estamos terminando, amigos, invitados. Y hay pruebas que tenemos que atravesar, sí o sí, o sea, hay pruebas que no las vamos a poder evitar. Y hay dificultades que vamos a atravesar también. Esto no lo podemos negar, no lo podemos hacer a un lado. Como les dije, somos personas, somos humanos. Y dando un ejemplo donde clamamos a Dios para no tener que atravesar, eso es algo errado, que oremos, Señor, no me permitas atravesar esa prueba, no me permitas atravesar esa dificultad. Sería algo errado. Pero lo mejor que hay que hacer es atravesar de todas maneras esa dificultad, esa prueba que Dios nos ha dado. Y esas dificultades me han hecho madurar, hermanos. Por eso, aún en medio de eso, hay que orar a Dios y pedirle que nos dé fortaleza para poder atravesar esa prueba, esa dificultad que viene o que estamos viviendo, ¿verdad? Y esas dificultades que me han hecho madurar, sobre todo espiritual, y desarrollar un carácter. Porque cuando nosotros atravesamos pruebas, mis hermanos, fortalecidos en Cristo, eso nos va a fortalecer en lo espiritual, pero también nos va a dar un carácter, nos va a desarrollar un carácter mejor para poder consolar a otros en medio de esas pruebas, ¿verdad? ¿Es necesario pasar por pruebas? Sí, es necesario. Unas pruebas tan difíciles, sí, unas pruebas no tan difíciles, sí. Dificultades hay que pasar, pero hay que seguir adelante, mis hermanos. Hay que creer a Dios, hay que clamar a Él. Y para terminar, mis hermanos, amigos, si estamos pasando por alguna prueba, y esto quiero que lo escuche bien, y en vez de clamar a Dios para que la quite, lo mejor es pedirle que nos fortalezca para atravesarla, o sea,
Lo mejor es pedirle a Dios, postrarnos a Dios, que nos dé esa fortaleza para poder atravesar esa prueba que hemos de pasar, que algunos ya pasaron o pasaremos, ¿verdad? Porque no estamos exentos de pasar esas pruebas. Y lo mejor que tenemos que hacer es pedirle que nos fortalezca. ¿En qué? En medio de esa angustia. ¿Para qué? Pues para poder atravesarla y poder glorificar a Dios en ese tiempo. Y quiero terminar, mis hermanos. Quiero agradecerle a Dios por este tiempo. Y aceptemos la voluntad de Dios, mis hermanos, en tiempos difíciles. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, unos más, otros menos, pero aún estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. Y quiero animarlos, mis hermanos. Quiero decirles que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros, hermanos. Por eso yo tomé estos 2 puntos para mí tan importantes y espero que para ti también los lleves a prueba, los lleves a práctica, para que seamos como esos hacedores, no solamente escuchar y dejarlo guardado en el cajón, o en un libro, o en una carta más, o en un tema más, sino que lo pongamos en práctica. Uno, postrándonos y orando a Dios. El segundo es aceptar la voluntad de Dios. Y nuevamente, mis hermanos, aceptemos la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Pero sobre todo estemos orando por aquellos que son más débiles, por aquellos que no conocen a Jesucristo. Que Dios les dé fortaleza, que Dios les anime, que Dios hable a sus vidas y que le puedan reconocer como nuestro Señor y Salvador. No estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Y con esto, mis hermanos, Jesucristo nos ha dejado un gran ejemplo. Cómo podemos atravesar momentos de angustia, momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de falta de trabajo, de enfermedad, de deudas, de pérdida de un ser querido. Clamemos a Dios y pidámosle a Dios que nos fortalezca en medio de toda esta angustia. Vamos a orar y démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, gracias te doy, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de estos tiempos tan difíciles, de esta angustia, Señor, a través de la oración, Señor, a través de postrarnos ante ti, Señor, y esperar en tu voluntad perfecta, Señor, tú nos fortaleces en todo tiempo, Señor. Porque muchos vivimos en escasez, otros por falta de trabajo, otros están viviendo la enfermedad en carne propia, otros están viviendo la enfermedad por un ser querido. Muchos estamos sufriendo en angustia por aquellos que están viviendo en la enfermedad, Señor. Muchos están viviendo la pérdida de un ser querido, Señor. La pérdida de un ser querido que han sido tan recientes, Señor, que podemos ver que la cicatriz aún todavía duele, Señor. Pero hoy rogamos a ti, Señor, que tú nos fortalezcas en medio de toda esa angustia, Padre. En medio de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, Señor. Pero reconocemos, mi Señor, que sin ti estaríamos perdidos. Y así como decía en aquel tiempo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así tú nos puedes dar, mi Señor, de esas palabras. Tú nos puedes confortar en medio de toda esta tribulación que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder pasar las pruebas que vengan, Señor. Pruebas difíciles para muchos, pruebas no tan difíciles para otros. Pero sé que en algún tiempo viviremos pruebas difíciles, Señor. Y sabemos que no es castigo tuyo, Señor. Sino es necesario a veces pasar por esas pruebas para que nuestro carácter sea fortalecido y podamos consolar a otros que están viviendo estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanos, los dejo con mi hermano Gibran para continuar. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a Dios por la palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano Guillermo. Palabra
de aliento, palabra maravillosa de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras circunstancias difíciles que vivimos, y gracias a Dios por ello. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es maravilloso, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está ahí, mis hermanos, y confiemos en Él. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Guillermo. Y pues, bueno, mis hermanos, estamos por terminar. Como avisos, ustedes saben que tenemos el miércoles estudio de la carta a los romanos. Estemos conectados, vamos a estar atentos a la conexión. De igual forma, los domingos seguimos aquí con las transmisiones hasta nuevo aviso. Nosotros les mantendremos al tanto, mis hermanos, como consejo. Estamos trabajando en varias cosas que tienen que ver con la iglesia. Pronto les estaremos dando algunos anuncios sobre ello. Es para la honra, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios por ello. Estén orando por nosotros como consejo, y que Dios nos siga ayudando y nos siga dando sabiduría, entendimiento de Él, de su palabra, y que su Espíritu Santo nos siga guiando. Pero todo eso que con ayuda de Dios se está preparando es para el crecimiento de su iglesia, Monte Ararat, y estén orando por ello, mis hermanos, por nosotros, y sigan atentos, mis hermanos, para lo que tengamos que anunciarles, mis hermanos. Así que vamos a orar para finalizar este tiempo, mis hermanos. Y en un momento más, al concluir esta oración, le damos paso una vez más a mi hermano Guillermo para la bendición apostólica. Ahí donde está mi hermano, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido poder transmitir esto, Señor. Gracias, Padre, porque por tu palabra. Gracias porque nos has retado, Señor, a que esas debilidades a veces nosotros no las quedamos, nosotros queremos cargarlas, nos creemos con la suficiente capacidad de poder retenerlas y nosotros salir adelante por nuestras propias fuerzas, Señor. Pero aún en eso te pedimos perdón, Padre, porque la realidad es que hasta que tocamos fondo, hasta que nos llevas hasta el final, Señor, donde no podemos más, es cuando entendemos y es cuando encontramos, Señor, que solamente en ti tenemos esa esperanza, Señor. No la esperanza que a veces nosotros deseamos. Nosotros, como lo decía mi hermano Guillermo, desearíamos pura sanidad, pura vida, pura felicidad, puro gozo, Padre. Sin embargo, este lugar, este mundo no es nuestro hogar, Señor, final. Donde hay cosas buenas, donde hay abundancia, donde todo está bien. Como seres humanos solemos acomodarnos a eso, Señor, pero es que este mundo no es nuestro destino final, Señor, sino el destino al que vamos, Señor, es tu cielo, Padre. Tú lo decías a los filipenses, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a Cristo que vuelva por su iglesia, Señor, y esa es nuestra esperanza. Y en nuestras debilidades, Señor, podemos confiar en ti, podemos poner todo en tus manos, Señor. Gracias por la palabra dada el día de hoy, que la podamos llevar a la práctica, Señor. Y en todo, Señor, podamos confiar en ti, Señor, sin reproche y sin dudar nada de ti, Señor. Que tú eres Dios, que te compadeces de nosotros, y no que estás sentado en tu trono solamente viéndonos, sino que bajaste de tu trono para probar nuestra condición y nos entiendes y nos comprendes, Padre. Gracias. Gracias por permitirnos entonar estos cantos, Señor. Ahora nos desconectamos de esta transmisión, Señor, pero no nos desconectamos de tu presencia, Señor, sino que te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo y podamos, todo lo que hagamos, Señor, como lo dice tu palabra, sea comer, sea
tomar alimentos, sea ver una película, sea lo que hagamos con la familia, Padre, que todo sea para tu gloria, Padre Santo, y que no nos olvidemos de buscarte, Señor, buscar tu rostro, escudriñar tu palabra, Señor, y todo lo que hacemos, Señor, hacerlo para tu honra y para tu gloria, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Le doy paso a mi hermano Guillermo para la bendición apostólica y estaríamos despedidos. Cuídense mucho, mis hermanos. Bien, mis hermanos, la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, hablando, dando la bendición apostólica, una bendición trinitaria, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Es domingo. Disfruta la familia. Dios les bendiga. Gracias, hermano Emanuel.